en comenzar a conocer el camino de la salvación. Dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, como nuestro hermano recalca, anote esta cita, está en el versículo 9. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 14:6 dice Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna, y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Mi estimado amigo, si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, el punto de partida, el punto de inicio es acercándote al Señor Jesucristo, recibiendo el perdón que Cristo te ofrece por todos tus pecados y comenzar una nueva vida. Como dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Mire qué importante, queridos amigos y amigas, conocer la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo les está escribiendo esta carta a los creyentes, a los que ya habían obtenido la salvación por la fe, habían depositado toda su fe, o sea, toda su confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y les recuerda la pasada manera de vivir, cómo era la condición de ellos cuando no estaban con Cristo en sus corazones, cuando no eran cristianos, cuando todavía no habían recibido a Cristo. Y les dice en el versículo 12, dice el versículo 12 del capítulo 2 de Efesios, dice: en aquel tiempo, les recuerda el tiempo cuando ellos no eran creyentes en Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Oiga, claramente le dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Nosotros que ahora predicamos la palabra por gracia de Dios, también hubo un tiempo cuando estábamos sin Cristo en este mundo, cuando éramos simplemente religiosos, pero no habíamos entregado nuestra alma y corazón y nuestra vida a Jesucristo. En pocas palabras, no éramos discípulos de Cristo, éramos simplemente religiosos. Como hay muchísima gente en el mundo que es muy religiosa, pero que no tienen a Cristo en sus corazones, que no siguen a Cristo, que no se han entregado a Cristo, que tienen una religión por tradición que se les ha transmitido por medio de la familia. Por ejemplo, a mí me decían: oye, Isaías, ¿y tú por qué eres católico? Y yo contestaba: porque eso me enseñó mi mamá, eso me enseñó mi papá. Pero me preguntaban a alguien: ¿y qué es ser católico? Pues no sé. ¿Qué es ser apostólico? Pues no sé tampoco. ¿Y qué es ser romano? Pues tampoco. Entonces nomás era religioso, pero vivía sin Cristo. No conocía su palabra. Era un simplemente religioso. Por tanto, yo no tenía salvación. Solamente era un religioso, como hay muchísimas personas hoy en día. El apóstol Pablo aquí le dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Oiga lo que dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hubo un tiempo en que nosotros, yo, mis hermanos también, estuvimos en este mundo sin esperanza, sin Dios en este mundo. Aunque éramos religiosos, nuestra vida era una vida de continuo pecado, pecado y pecado, vicios. Yo me acuerdo que salía de misa y vámonos al baile, vámonos a la cantina, vamos a darle vuelo a lo que la carne quiera. Era religioso, estaba en el mundo sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, a los que estamos en Cristo, los que ya nos convertimos al Señor, que ya nos entregamos a Cristo, que ya somos discípulos de Cristo, que ahora sí tenemos a Cristo en nuestro corazón, y no solamente lo decimos,
sino que nuestra vida da testimonio. Me decía una persona el otro día, entonces usted ya no es pecador. Le digo, gracias al Señor, el Señor me libertó del pecado. Hemos sido libertados del pecado para servir a la justicia, para servir a Dios. Y me decía, usted es un terrible pecador. Yo le digo, no, fui libertado del pecado. Y si fui libertado del pecado, soy libre del pecado. Ya no soy esclavo del pecado, porque Cristo es el que nos liberta del pecado. Y el Cristo es el que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y nos vino a libertar del pecado, a libertar de las garras del diablo, a sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a su luz admirable. Por tanto, dice la palabra, que ahora estamos muertos al pecado, pero vivimos para servir a Dios, a servir a la justicia. Así que fuimos libertados del pecado. Yo no puedo decir, soy un pecador, porque ya no practico el pecado, ya no vivo practicando el pecado. Entonces Cristo nos ha libertado del pecado, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Versículo 13 del capítulo 2 de Efesios dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estábamos lejos de Dios, lejos de las promesas, ni las conocíamos. Yo no conocía nada, nomás vivía por vivir en el mundo. Así hay mucha gente que nomás vive por vivir y no sabe a dónde va, no conoce la esperanza. Por eso Pablo dice que oraba para que Dios nos diera espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de Él, para que cada uno sepa cuál es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Anote estos versículos, por la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que usted ya no viva perdido, para que usted ponga su confianza en Cristo, se entregue a Cristo y tenga una esperanza gloriosa, tenga la salvación, que es un regalo de Dios, hermano Pablo. Gloria a Dios para siempre. Usted, querido amigo que no ha recibido a Cristo en su corazón, debe de entender esta cosa, que el anhelo de Dios y de nosotros juntamente, como le decía la vez pasada, es la salvación de su alma. Estimado amigo, por eso el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, vino a pagar un precio por la salvación de tu alma. Solamente depende de usted si quiere tomar ese regalo, si quiere adueñarse de ese regalo, quiere tomar ese regalo que está disponible para todo el mundo, para toda la humanidad, no especialmente a ciertas personas, no especialmente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, no, para todo el mundo. Por eso la Escritura dice, porque envió Dios a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que todos pudieran ser salvos por Él, por medio de ese sacrificio. Tristemente el pecado ha venido a corromper al hombre, el pecado ha venido a poner enemistad entre Dios y nosotros los hombres. Pero dice la Escritura, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ahí se da cuenta el problema. El problema siempre ha sido el pecado desde que entró por Adán y Eva, el pecado. Pero Cristo vino a poner un alto al pecado para el que creyera en Él, porque dice la Escritura que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El problema del hombre ha sido el pecado. Entonces dice la Escritura, dice, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? El regalo, el resultado de recibir a Cristo es esta gran promesa de que el alma del hombre no perezca, sino que esté por la eternidad con Cristo Jesús. Y todo lo contrario, dice la Escritura que todo aquel que no quiere recibir este regalo, su parte es en la condenación eterna, porque la Escritura dice en Romanos 8:1, dice, la Escritura dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que ya no viven más en el pecado, a los que Cristo ha libertado del pecado, ya no va a haber condenación. Por eso dice que ya no va a haber condenación a los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? Este es el anhelo de Dios para con tu vida, de que ya no vivas más en el pecado, de que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón como el único Señor y Salvador, de que Él tiene el poder para cambiar el corazón del hombre, renovar la mente del hombre, estimado amigo. Pero es necesario confesar con nuestra boca y abrir el corazón al Señor Jesucristo, que Él es Espíritu y Él tiene el poder para entrar a tu corazón.
Y le seguimos recordando que las prédicas están disponibles en YouTube, en Facebook y en Twitter. Solamente usted tiene que poner El Sembrador y ahí le va a aparecer las prédicas. Que sea de grande bendición. Que Dios te bendiga. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios que está disponible para ti, amigo. La salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Le preguntaron al apóstol Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para obtener la salvación? La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amigo, ¿quieres tener la salvación asegurada? ¿Quieres tener asegurada tu entrada al cielo desde ya? ¿Qué debes de hacer para eso? Sencillamente, abre tu corazón a Jesucristo. Sencillamente, cree con todo tu corazón en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario y invita a Jesucristo a entrar en tu vida, a entrar en tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Ahí puedes hacerlo donde estás ahí. Solamente con todo tu corazón repite esta oración. Di conmigo: Señor Jesucristo, he oído tu palabra, he oído que tú pagaste por mis pecados el precio en la cruz del Calvario, y en esta hora, Señor, creo en ti con todo mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón, Señor Jesús. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y lávame con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por darme la salvación. Salvador, yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo,